Deleite el viento recorría cada lugar de la Tierra llevando consigo una suave brisa, tomando lentamente cada rincón del planeta como si ésta estuviera respirando y exhalando, una paz sin igual llegó hasta lo profundo del planeta y alcanzó a cada uno de sus habitantes, quienes, hace poco habían tenido una vida relativamente normal, ignorando cualquier hecho político, cultural o internacional. No. Hace mucho las personas habían tenido una vida sin nada extraordinario salvo algunos problemas en sus regiones o países, eso fue hasta que cientos de pantallas verdes traslúcidas aparecieron de la nada y recorrieron todo el mundo en busca de cualquier ser pensante, ya sea desde el lugar más conocido y concurrido hasta el lugar más desfavorecido y alejado del planeta, ningún lugar quedó sin ser testigo de lo que vieron luego. Deleite, un humano puede vencer a un dios. La pregunta era simple, ¿acaso un mortal podía acabar con la vida de ser con una existencia perfecta sin excepciones, que no confían ni conspiran y que son nobles en toda ocasión? Al igual que eso, varias preguntas se formaron en las mentes y corazones de todos los humanos del mundo. ¿Un dios puede ser enfrentado? ¿Los dioses pueden ponerse de rodillas? ¿Acaso un dios puede ser asesinado? ¿Cero siquiera un dios puede llegar a ser engañado? ¿Los dioses podían ser contenidos? Esas eran las dudas de los humanos, dudas creadas a partir de su propio miedo hacia lo desconocido, a lo peligroso y a lo que ellos no podían comprender. Cientos de espectadores habían decidido acabar su vida cuando supieron que los dioses existían, cuando su vista se posó en el marcador de su extinción, cientos de almas abandonaron el mundo mortal y habían llegado al Valhalla para ser testigos en primera fila, pobres idiotas, ni siquiera la muerte los salvaría de su juicio destinado en batallas 13 versus 13. Todas esas dudas se vieron opacadas cuando vieron cómo el primero de los 13 guerreros que los representarían, logró retener a un dios y más importante logró herir el cuerpo de un dios sin ninguna cosa más que su habilidad y conocimiento de batalla sumando con su arma, que si bien era un arma divina hecha a partir de una valquiria, esto no sumaba nada al simple hecho de que no solo tener un arma que los pueda herir les haría ganar un enfrentamiento, no, lo que en verdad los hacía peligrosos era el simple hecho de que ellos habían alcanzado el pináculo de sus fuerzas y se habían vuelto mortales con el potencial de un poderoso guerrero imparable. Para los humanos modernos, los luchadores que verían serían simplemente espectaculares, seres que ninguno esperó que existieran en su mundo y solo imaginaron en los libros, series de televisión e incluso en los mangas, pero la realidad era otra, ellos existieron y antes de cualquier guerrero poderoso de cualquier medio de entretenimientos, ellos eran la verdadera fuerza y representación de la humanidad arcada como lo mejor de lo mejor 7. Ya que al final, ellos eran los Einherjar, los guerreros del cielo y los humanos más fuertes y dignos de matar a un dios. Una suave corriente de agua descendía desde los cielos, cubriendo las enormes colinas que rodeaban toda la vista, las colinas mongolas estaban recibiendo uno de los regalos más preciados que la vida podía ofrecer, el agua. Un pequeño niño veía con algo de curiosidad lo que su vista ofrecía, no importando si recibía por completo la lluvia, o si sus prendas eran empapadas por el agua, incluso si llegase a enfermarse, simplemente ignoró todo eso y se concretó en lo que veía. Lindo, la voz de una niña sonrojada y melosa resonó, en verdad se podía apreciar lo bello que era Lunesbu cuando aún era un infante y sus manos no estaban manchadas con la sangre de otras personas. 922 Kaufnejeje, ¿cómo puede algo tan adorable convertirse en un hombre robusto, fuerte e intimidante? Una anciana veía las pantallas con suma claridad, incluso cuando sus ojos empezaban a perder su brillo, no podía explicar por qué sus ojos habían vuelto a ver con normalidad, era como revivir su época de jovencita, claro, también ver el cuerpo de un hombre tan imponente y luego el rostro de un niño inocente era algo agradable que ver aún sabiendo que podría ser el fin del mundo. Más suspiros salieron de la boca de varias mujeres, en realidad, Lunes Buousen de niño era realmente tierno, como había terminado como un señor de la guerra. Liu Bei lo había criado, lo había hecho otra persona, pero más importante, que llevó a ese niño a convertirse en el general volador. Las preguntas venían de aquí y allá en diferentes foros de internet, que buscaban una respuesta a esa incógnita. Los conspiranoicos alrededor del mundo habían estallado en emoción abriendo cientos de páginas en diferentes redes sociales, solo para compartir sus hallazgos recién descubiertos, si la historia de dos de los peleadores eran tan diferentes, que los detenía a pensar que la historia del mundo no era una mentira más del gobierno. Si los dioses existían, ¿qué
pasaba con las diferentes criaturas de fantasía que cada cultura describía y que la ciencia declaró como falsas? Cuando aún era un niño, la lluvia siguió recorriendo el cuerpo del niño, quien comenzó a moverse lentamente hacia el frente. Vi como un rayo un gigantesco árbol estaba completamente destruido, la corteza de su madera estaba quemada, sus ramas hechas pedazos, pequeños rastros de hollín estaban presentes, la parte inferior exhalaba humo mientras la mayor parte del lado superior había desaparecido por completo, siendo reemplazadas por varias ramas quemadas con algunas hojas que ardían lentamente. A pasos lentos, un joven Lunes Wu comenzaba a acercarse al árbol, mientras veía como las raíces del mismo estaban ardiendo. Partió un enorme árbol, justo delante de mis ojos. No sentí miedo. Tener miedo no es malo, es solo nuestro instinto de supervivencia suspirando. Uno de los generales de la nación rusa solo veía con algo de empatía la situación. Lo sabía mejor que nadie, miedo, no era tan malo tenerlo, ya que aunque era un comandante y tenía la vida de miles en su mano, incluso él no podía evitar sentir miedo a veces cuando las cosas iban de mal a peor. Era un humano, uno que a veces se sentía impotente, y eso era lo que sentía en estos momentos al saber que no podía hacer nada para intentar a su raza salvo solo poder apoyar a cualquiera de los humanos que apareciesen en esa arena. Aunque era cierto que varios humanos podían aparecer, solo los más fuertes iban a poder competir con los dioses. Lunes Wu, a pesar de haber desconfiado de él la primera vez, ahora había ganado el respeto de una gran parte de personas que lo miraban con respeto. El no sentir miedo al enfrentar a un dios, y sentirse emocionado por pelear con uno, eso era algo digno de admirar. Elevando su mirada hacia el cielo, Lunes Wu observó detenidamente hacia arriba. En ese momento, mi mente solo pensaba en una cosa. Ahí arriba. Los ojos de Lunes Wu se iluminaron con una luz llena de asombro, que fue reemplazada con emoción y finalmente había acabado con un gran sentimiento de euforia. Lo que fuese que haya arriba en los cielos, sin duda era algo muy peligroso e increíble. Estoy seguro de que en los cielos las nubes se ennegrecieron, luego resplandecieron cuando los relámpagos empezaron a salir de ellas, moviéndose con elegancia, imitando una danza la electricidad que estaba en el aire. Parecía danzar como una doncella, y debajo de ella, un joven Lunes Wu miraba con asombro la increíble escena que estaba delante de sus ojos. Sus manos se hicieron poderosos puños, no había duda, lo que fuera que haya en los cielos era algo que él quería enfrentar. Estoy seguro que en los cielos hay algo increíble. Gritos de ánimo salieron de las personas de cada tribu olvidadas por el mundo, las personas que aún no estaban civilizadas, que no estaban conscientes de lo que estaba fuera de sus hogares alejados de la sociedad moderna, gritaron, rugieron, golpearon y aullaron con emoción a los altos cielos. Ninguno de ellos hablaba una lengua conocida por las personas modernas, sus lenguas solo las sabían ellos, no tenían idea de qué era lo que hacían esas pantallas en el aire que aparecieron de la nada. Al principio intentaron destruirlas pero fue inútil. Después cuando comenzó a transmitirlo entendieron, no sabían mucho del mundo exterior, pero lo que sí sabían eran que los dioses los querían muertos. Y ver que otra persona peleaba y estaba enfrentado a un dios, eso bastó para ganarse el respeto de cada uno de ellos. Ninguno lo conocía, jamás habían oído hablar de él, pero lo que sí sabían era reconocer a alguien por su fuerza, y ese hombre, Ousen Lunes Wu, se había ganado para siempre el respeto de cada uno de ellos. Los humanos eran fáciles de impresionar, mas no de dar una lealtad tan ciega hacia una persona, no importa cómo lo vieras. Simplemente uno no podía sacrificar su vida por otra persona sin cuestionárselo, pero el respeto que se obtenía a base de poder, inteligencia o de amabilidad, eran mucho mayores a la que uno podía obtener a base de miedo. La emoción en la arena del Valhalla era palpable, todos ellos, tanto dioses como humanos estaban impacientes, querían saber quién sería el vencedor de esta primera ronda. Mientras que ambos representantes de ambos lados estaban viéndose mutuamente, Thor cargando a Mjolnir y Lunes Wu en el lomo de Redger. Mientras varias corrientes de aire eran desprendidas de Mjolnir, Hermes no pudo dejar de mirar con sumo interés la arena, volteando a donde estaba Zeus, quien solo estaba acariciando su barba. Zeus-sama habló con un tono firme y sencillo. ¿Eso está bien? ¿Qué hay de las restricciones del vuelo? Aunque no lo demostrase, Hermes estaba bastante divertido con la escena que veía, quería saber qué pasaría si
se enfrentaran así. Claro, todo dependía de Zeus si se diese o no ese combate. Tronando los huesos de su espalda, Zeus apuntó sus dedos hacia la arena. ¿Qué argumento más estúpido? Habló con algo de molestia. La respuesta era muy obvia. Echa un vistazo, proclamó esta vez con una gran sonrisa en su rostro. Ese caballo es una extensión del cuerpo de Lunes Bu. Al mismo tiempo que decía esas palabras, el viento provocado por el martillo de Thor, movía ligeramente los cabellos de ambos, tanto de jinete como de montura. Aún con sus piernas destrozadas seguía viéndose magnífico al lado de su mayor compañero en vida. La imponente aura de poder que desprendía Redhair era increíble para un animal. Tocando la piel del rostro de su montura, Lunes Bu acercó su rostro hacia el Redhair, tocando su cuello. Lunes Bu vio con determinación a su caballo. Redhair, te lo pido. Volteando hacia atrás, los ojos de Redhair se conectaron con las del general chino. La sensación de confianza entre ambos se intensificó en este momento. ¿Me confiarías tu vida? Una pregunta salió de los labios del chino, quien veía como su caballo volvía a mirar hacia el frente. Ninguno de ellos necesitó más palabras, ya sabían lo que tenían que hacer. Ambos vieron a Thor. Una sensación de peligro empezó a asomarse por toda la arena. La sed de sangre del caballo más siniestro y del hombre más fuerte de China empezaron a mezclarse y combinarse, dando como resultado una sensación rara, pero atemorizante que hizo que Thor se pusiera en guardia mientras sonreía maniáticamente. Las pezuñas del caballo tocaron el suelo. Un temblor pequeño empezó a sacudir el campo de batalla destrozado. Cientos de escombros empezaron a caer de sus posiciones, mientras que la tierra devolvía a acomodar, y otra vez, las pezuñas de Redhair tocaron el suelo, pero esta vez con más fuerza, haciendo el pequeño temblor más fuerte, logrando así mover ligeramente el campo de batalla hasta dejarla lo más plana posible. 2 puntos. Siempre fue de fuerte ese caballo. Sun Jian miraba divertido lo que hacía el caballo del hombre que lo había vencido. MHH, realmente fuerte. Cao Cao habló inconscientemente. Sin duda esa era una de las razones por las que ese caballo fue conocido como una de las joyas de China. Jaja, los caballos son increíbles. Putin admiró cada aspecto de Redhair. Era sin duda un buen caballo. Claro que lo son. No por nada Catalina la Grande se acostaba con ellos, no Putin. Jaja. Zelensky no dudó ni por un momento en burlarse del presidente de Rusia, quien solo se mantuvo callado con el ceño fruncido. No era el mejor ejemplo que tenían, pero eso era algo de lo cual el presidente de Ucrania podía reírse un rato. Más risas salieron de los demás miembros, que no pudieron contener su risa, aunque algunos lo ahogaron por respeto hacia el ruso. Era bien sabido que ese evento con una de sus monarcas no era desconocido para ellos. Los rusos eran raros. Ninguno trató de negarlo, pero podían decir que a veces cosas como esas sacaban una carcajada a alguno de ellos, y más si el presidente de una de las naciones más fuerte no podía hacer nada para ocultar su furia. Que molestos, solo intentó ignorar a algunas de las burlas de los que estaban en la misma habitación. Lamentablemente para él, eso no era suficiente para ocultar algo tan vergonzoso como el hecho de que una de sus monarcas disfrutase de acostarse con un animal. Cada uno de los héroes de China se pusieron de pie. Ninguno de ellos se quería perder lo que pasaría en unos minutos. Sin duda alguna, Lunes Buousen era el hombre con la fuerza física más fuerte de la historia. Todos ellos tenían cualidades que los hacían destacar, pero si se trataba de fuerza pura y bruta, ese hombre era el único que podía recibir un apodo como el héroe más fuerte de toda China. Ya Zhang Fei reía fuertemente, mientras sus dos hermanos solo miraban serenos la arena. Ninguno de ellos tres quería perderse este momento. Ese es el espíritu. Abrazo los barriles llenos de alcohol y los elevo al aire, solo para después verterlo en su boca. Sus dos hermanos solo lo ignoraron, estaban más atentos a la pelea que a los arrebatos de su hermano. En las gradas de los humanos, por encima de ellos, las dos valquirias estaban viendo el nuevo desenlace de la primera ronda. Heir sudaba un poco, las gotas de agua salada caían en su rostro, juntando ambas manos en una sola imitando un gran puño. Solo esperaba lo que sucedería. Brunhilde por otro lado, solo mantenía su mirada estoica sin mostrar ninguna emoción. Lunes, elevando sus pezuñas al aire, la gigantesca sed de sangre de ambos se combinó finalmente en uno solo. Un gran dragón oriental salió de ellos, asemejando sus escamas a un color esmeralda, y exudando una gran sensación de fuerza, además de liberar una onda de aire tan grande que hizo que varios espectadores se agarrasen de donde
estaban para no salir disparados al cielo, ellos dos estaban nuevamente listos para terminar lo que habían empezado. Jinete y montura se volvieron uno, en los campos de batalla, a través de la historia, durante los años que siguieron solo se dijo una verdad cuando ellos dos estaban ahí listos para atacar y acabar un combate, mientras los soldados enemigos huían despavoridos, todos ellos estaban seguros de una sola cosa, entre los hombres, Lunes Wu, entre los caballos, Redhair. Y ILW ha regresado. Los gritos del comentarista del Ragnarok sonaron como una campana, una que declaraba el inicio de una nueva etapa en esta lucha, pero siendo más específicos, se declaraba con su proclamación, la llegada de la última etapa de esta lucha, el final casi estaba tan cerca. Punto y coma es un dragón que... Genial, eso es, vamos Lunes Wu, gánale a esa pelirroja, jaja pelea, pelea, pelea. Los gritos de varios niños sonaron por varios lugares, cada uno de ellos viendo con total admiración al héroe más fuerte de la humanidad, los pensamientos infantiles de ellos podían hacer creer que admirarían a personas con un retorcido sentido de la justicia extremo, desde dar esperanza a alguien o brindar el miedo a las masas, pero la verdad era que, el verdadero heroísmo estaba manchado con sangre que recorría un camino extenso hacia atrás en el tiempo. Los mayores héroes de la historia no necesitaron poderes. Eran aquellos que peleaban por su nación, por su gente, por sus conocidos y por los inocentes. Para algunos ellos eran los malos, los villanos que acabaron con la vida de sus seres amados, pero para otros ellos eran sus héroes, el rey de Camelot, el invencible Aquiles, el perro de Curán, el santo cazador de dragones y demás héroes del pasado mancharon sus armas con la sangre de sus enemigos y volvieron a sus hogares como héroes. Los héroes existían en todos los tamaños, formas e ideales, solo bastaba ser alguien lo suficientemente determinado para ser un héroe, ya sea desde un médico o un soldado, ellos también eran los héroes del mundo moderno. Adelante Lunes Wu vence a Thor, y de paso hazme rico, Zack susurró mientras revisaba las tarifas de apuestas, un gran número de personas había apostado por Lunes Wu una vez más. Los soldados de Lunes Wu alzaron sus puños y gritaron con emoción mostrando una gran sonrisa. Shengon se encontraba al frente de todos ellos flexionando sus brazos, apretando sus puños con una gran sonrisa en su rostro. 2 puntos con el Redhair como sus piernas está cortando la distancia comentó Heimdall al ver los movimientos del dúo. Con un eficaz movimiento Redhair cambió su rumbo, rodeando así a Thor que abrió sus ojos sorprendido. Y su objetivo es... Con un semblante serio el agarre de Lunes Wu comenzó a bajar hacia la culata de su lanza. Completando su trayectoria, su agarre finalmente se ajustó con firmeza hacia el extremo de la lanza. Shengon miró con emoción lo que hacía su general Io, 00 horas, Milord finalmente ha agarrado el extremo de la perforadora del cielo dijo mientras estaba encima de la barandilla, viejos recuerdos comenzaron a resurgir de su mente y aquí viene grandes riscos de rocas se alzan en aquel paisaje, unos más altos que otros. 36,363 habló una voz con calma. Lunes Wu era. 36,864 habló de nuevo la voz, solo contando. Un hombre que conoce sus propios límites. 36, la voz habló. Nuevamente esta vez una lanza china de media luna podía ser observada. Pero aún así, en la orilla de un gigantesco risco Lunes bajó su lanza en un ataque, sus piernas plantadas firmemente en el suelo y su brazo izquierdo recogido fuertemente. Un entrenamiento. Él continuó buscando 865, su voz transmitía disciplina y gran coraje, grandes cantidades de sudor combinadas con tierra y polvo se cernían sobre su cuerpo, como si fuera algo natural para él. El entrenamiento que Lunes Wu estaba realizando, ganó la mirada de aprobación de varios e incluso algunas miradas lujuriosas de varias mujeres, la vista era hermosa, desde el entrenamiento hasta el cuerpo definido del general volador, solo ver que alguien que se coronaba como el más fuerte estaba entrenando era algo que hacía que la sangre de varios hombres hirvieran en total admiración. El talento estaba sobrevalorado y no valía nada contra la perseverancia. Ver que una persona como el general volador seguía entrenando a pesar de tener un talento monstruoso, era irreal, pero no podían negarlo, aquel que entrenaba todos los días un arte o un estilo de combate, a comparación de aquel que lo hacía una vez a la semana, a la larga los resultados serían abrumadores para aquel que entrenó tan duro por mucho tiempo que a comparación de quien no se esforzaba demasiado. El potencial humano era limitado. Un verdadero strongman. La risa jovial de uno de los rusos que estaban en un gimnasio, fue acompañada con el de sus compañeros, un hombre así, que no se
Limitaba a su fuerza actual y buscaba hacerse más fuerte, era algo digno de respeto. Mientras eso pasaba en una casa abandonada, cerca del colapso se hallaban 3 personas, un adulto y 2 niños, quienes estos últimos se encontraban admirando el entrenamiento del general volador. Y hermana, mira. ¡Qué increíble! ¿Crees que algún día logre hacer algo parecido? Solo míralos a ambos, ese dios y ese héroe, son tan geniales, ¿cómo es que jamás había oído hablar de ellos? El niño habló con felicidad, mostrando su abdomen que aunque bastante delgado y se podían distinguir algunas de sus costillas, miraba imaginando algún día tener algunos abdominales como su nuevo ídolo. Punto y coma. O sí, posiblemente si seguimos trabajando duro algún día podremos tener todas esas cosas de gente rica. La niña habló, apoyando su idea con un puño en el aire. Una mirada llena de autodesprecio salió del hombre que los cuidaba, era su padre adoptivo desde el día que los había encontrado abandonados en un basurero. Se sintió mal al recordar cómo esos mismos niños que debía cuidar lo ayudaban a conseguir algo de dinero. Sabía que estaba mal, un niño de sus edades no debía trabajar, debía de jugar y reír, no estar preocupado por qué comería el día de mañana. Él debía de cuidarlos y protegerlos, incluso si no tenía las fuerzas para seguir lo haría por ellos. Hace mucho tiempo no tenía ningún motivo para seguir adelante, pero eso cambió cuando ellos llegaron a su vida. ¿Había alguna razón para que alguien que no estaba relacionado con ellos los cuidara? No lo había, entonces ¿por qué lo hacía? Punto y coma. Destructora de tormentas. Castigo infernal. Ambos niños jugaron con 2 ramitas tiradas que estaba en el suelo, jugando a que ambos se estaban enfrentando entre sí, peleando por el honor y la gloria. Las risas y aves de ambos lo devolvió al mundo. Era eso. Mientras ellos estén bien, no importaba si su cuerpo estuviese fatigado, él seguiría continuando por ellos, para protegerlos, aunque no tenían una relación sanguínea, eso no evitaba que los amara desde lo más profundo de su corazón. Por favor, Lunes Boo. Dime que tienen un truco bajo la manga para ganarle a Thor, susurró con el corazón encogiéndose, esperada a que el general volador mostrase un truco o una técnica que no había mostrado antes, con la esperanza que fuese lo suficientemente fuerte para matar a Thor. Nada podía distraerlo. El límite de su arma. Ponte en posición. Balanceó su lanza hacia atrás, mientras ajustaba su cuerpo para seguir con su entrenamiento. Deja que fluya el poder. Una extraña aura comenzaba a salir de su cuerpo, su brazo comenzó el proceso de atacar verticalmente nuevamente. Chi, un monje, vio incrédulo lo que estaba haciendo el general violador, una hazaña que nunca imaginó real estaba delante de sus ojos. La energía vital de una persona representada en un eufismo, concentrado su energía vital hacia su mano, las miradas incrédulas de los que conocían la reacción de la energía de su cuerpo, el chi, no pasaron desapercibidas. También era capaz de manipular su energía vital de tal forma. Sin duda es el más fuerte, un médico tradicional oriental. Admiro el momento en que un flujo de poder recorrió la mano de su representante. Jamás imaginó ver en primera fila esa energía, que si bien sabía de su existencia, nunca creyó verlo en realidad. Si ese hombre era capaz de usarlo, ¿podría haber una persona que supiera usarla de manera magistral y perfecta? 6000, dijo con disciplina. Y ataca con todo. Su lanza se partió al finalizar el ataque por la gran fuerza que Lunes Boo ejerció. La otra mitad de su lanza cayó por aquel risco. Con una mirada inquisitiva, Lunes Boo escudriñó el extremo roto. Con un rápido movimiento desechó el pedazo restante del arma hacia una pila de basura de decenas de armas rotas. En el centro, Lunes Boo seguía con su entrenamiento. A sus costados, a su lado derecho, una pila de armas rotas y en su lado izquierdo decenas de lanzas en perfectas condiciones apiladas una encima de otra. Lunes Boo continuó usando su lanza. Era un hombre simple. Con su brazo izquierdo sujetó una nueva lanza de su pila como una dama. Lunes Boo miró al cielo dando un pequeño suspiro. Buscando el amor. 36,866 siguiendo con su régimen de entrenamiento, sin descanso alguno, sin pérdidas de tiempo, solo él, y su búsqueda soñaba con la oportunidad de encontrarse con su oponente definitivo. Lo hizo, solo que él entrenaba para enfrentar a un humano, no a un dios. Biden meditó viendo el entrenamiento tan arduo de Chino. Aunque no lo admitiese abiertamente, ese hombre se había ganado su respeto. Desde el momento que logró frenar el ataque de Thor, y aunque nunca lo iba a admitir en voz alta, esperaba que ganaran esta primera ronda para así tener una ventaja desde el inicio. Muéstralo, todo el mundo quiere ver lo que harás sentado en una banqueta. Keanu Reeves,
Tomaba un café lentamente mientras miraba ansioso la pantalla. Estaba seguro que fuera lo que fuera que haría Lunes Wu, sería algo grandioso de ver y que dejaría una marca en la historia para siempre. Nunca se olvidó de perfeccionar su dominio de armas hasta alcanzar el más alto nivel, en lugar de ser un idiota orgulloso. Es una gran inspiración. Vin Diesel, uno de los actores más conocidos del mundo, tatareó viendo con antelación lo que estaba a punto de hacer su representante. Las expectativas estaban por las nubes. Y varias cosas rondaba su mente, pero sobre todo quería saber qué es lo que pasaría con Lunes Wu. Los flashbacks eran molestos, pero fueron lo suficientemente informáticos para saber ciertas cosas. 10. Solo esperaba que esta no fuese la excepción. Shengon se asomó por encima de una piedra viendo a su general. Milord, pensaba tímidamente. Esperando ese día. El montículo de lanzas comenzaba a disminuir. Lunes Wu finalizó su proceso de ataque. Pasaron meses y años. El mismo procedimiento, todo con un fin, una búsqueda insaciable del límite. El ataque finalizó, su disciplina no tenía comparación. Hasta que el tan esperado día llegó. El montículo de lanzas perfectas desapareció, ahora no quedaba más que solo basura, apilada en un gigantesco montículo de más de 2 metros de alto. Bajo una intensa lluvia él jamás desistió de su entrenamiento. Comenzó su proceso nuevamente, balanceando su lanza hacia atrás. Sin embargo, ahora algo era diferente, la posición de su agarre cambió. Ahora sujetaba solo el extremo de la lanza, sus pies firmes como robles se encontraban plantados en el suelo, extendía su brazo hacia adelante para así ajustar su equilibrio. La perforadora del cielo de Lunes Wu. Un gran estruendo pudo ser escuchado a cientos de kilómetros. Su origen. Lunes Wu en el borde de aquel alto disco, su cuerpo finalizaba el proceso de ataque que tantas veces había practicado con anterioridad, mostrando finalmente resultados. Las nubes oscuras y la intensa lluvia se apartaron del cielo bajo el movimiento de su lanza, provocando así que este se despejara en su totalidad. Consiguió partir. Shengon miraba con la boca totalmente abierta, aquello en un estado totalmente anonadado. Algo que solo pasaría en historias fantásticas o en relatos épicos, se hizo realidad frente a sus ojos. Lunes Wu miró con una sonrisa complacida el resultado de su arduo entrenamiento. Años de diligente práctica dieron frutos finalmente. El cielo en 2. La técnica nació en la soledad, como tal, solo es propio nombrarla también con la misma intención. Humilde y sereno, el devorador de los cielos. Esquiater. Silencio. Los humanos fueron sorprendidos una vez más. Ese hombre había hecho lo imposible, algo que ellos mismos nunca imaginaron lograr. Fue hecho por un solo hombre. Desde que había empezado el Ragnarok, fueron sorprendidos con sorpresa tras sorpresa, desde la existencia de los dioses, hasta el hecho de que uno de ellos podía herirlos. Ver a Thor sangrar, saber que sus guantes no lo protegían del martillo sino que protegían la martillo de él, saber que mató a Jormungand, arrasó con 88 gigantes de tan solo un movimiento, y lo único que sentía era aburrimiento. Era abrumando para cada uno de ellos. Los logros del dios del trueno eran muy grandes y difíciles de ignorar, eso los aterró. Tanto niños como adultos de todo el mundo sabían que no sería fácil ganarle. Desde el principio Thor dio todo de sí sin cuestionar o sobreestimar a su oponente. Peleó en serio y se sorprendió al ver que alguien como un Humanize fuese capaz de soportar su golpe. Era tan irreal que ninguno de los humanos, tanto de las gradas como los de la tierra, podían creerlo. Luego apareció ese hombre, Lunes Wu, el héroe más fuerte de China, que no solo pudo igualar a Thor sino que lo contuvo, esquivó su martillo que nunca había fallado y frenó su ataque más fuerte. Lo que había hecho ahora, fue algo tan ilegible y tan sorprendente a la vez que dejó sumergidos a todos en una espiral de concentración viendo el cielo partido en 2, solo con una mano y una lanza, sin un bolón, sin nada más que solo su fuerza física, logró partir el cielo en 2, devorando las nubes y dejando paso a una hermosa mañana. Lo había logrado, había hecho lo que ningún humano había hecho antes. Oficialmente, Lunes Wu se había coronado como el más fuerte de la raza humana. No había nadie más fuerte que él, y muchos dudaban fuertemente que alguien como ellos, humanos sencillos y sin nada especial, lograse imitar algo tan espectacular como lo que acababan de ver, con tan solo mover su alabarda hacia atrás y balanceándola hacia
El frente había cometido un acto que solo habían imaginado en las películas, en los juegos, o en la animación en general. Ver a un hombre hacerlo sin nada especial aparte de su determinación por encontrar a alguien digno de ser su rival, era alentador y aterrado al mismo tiempo. Los que sabían de ciencia, solo se quedaron callados antes lo que había pasado, expectantes de lo que pasaría ahora que vieron con sus propios ojos algo que ese humano con su movimiento, logró que su arma en realidad haya dejado de existir y simplemente desapareciera, solo para que muchos concluyeran con un poco de ciencia algo claro. Incluso con un cuerpo humano o cualquier otra cosa en la Tierra, todavía existían los átomos. El átomo contiene los cuerpos de las cosas y el tamaño de un átomo es 1 a 10 y menos 1 indicaba que la fuerza y el poder del general volador, Lunes Wu, fueron tan devastadores, que sobrepasaron más allá de lo sobrehumano. Tenemos una oportunidad. Zack se secó algunas lágrimas, observando cómo sus hijas derramaban algunas más acompañadas de su esposa, quien no dejaba de lagrimear ante el cato del general. Jamás creyó que algo así pudiese existir, ahora más que nunca se alegraba de haber nacido para poder presenciar este momento tan único. La esperanza había vuelto más fuerte que nunca, al igual que una bestia indomable, surgió desde lo más profundo de los corazones de las personas que veían con emoción, esperanza, amor, respeto, admiración, satisfacción y orgullo a la persona en la pantalla. Vamos Lunes Wu, gana por nuestra nación, por nuestros hermanos, por nuestra raza y nuestro legado. Xi Jinping se levantó de su asiento y mostró sus respetos hacia su representante, con ambas manos extendidas hacia adelante con un puño en la palma de la otra mano, e inclinando su cabeza hacia abajo. Ese era su muestra de apoyo y respeto eterno. Su traductor hizo lo mismo, la gente de China también lo hizo, generales, criminales, psicópatas, ricos y pobres los siguieron, no había ningún humano que no mostrase su apoyo hacia el hombre que podía vencer a un dios. Aunque fuese poca la fe y esperanza que habían aparecido antes, cuando aún no creían que podían vencer a Thor, ese sentimiento quedó en el pasado siendo recordado como algo pasajero que nunca existió. Emoción y sentimientos encontrados en el siguiente paso quedarían asimismo como la excitación de la batalla y la emoción se filtraban, el cuerpo y la sangre de todos los humanos ardía con pasión. Esto aún no se había acabado, su representante aún no estaba acabado. Aún podía luchar y había demostrado su fuerza monstruosa cuando logró devorar los cielos de tan solo un movimiento limpio y recto, que había dejado sin palabras a todos en el mundo. No había ninguna página o red social que no hablase de eso. Los videos resabidos de varias personas que habían grabado esa escena se dispararon en visitas en cuestión de segundos. Todos querían revivir ese momento, el momento en que Lunes Wu Olsen había hecho que lo imposible fuese posible. La fuerza superhumana de Lunes Wu, la lanza que sostenía comenzó a convertirse en polvo. Los últimos rayos de luz solar comenzaban a desaparecer. Sureste había combinado con la fuerza centrífuga de su movimiento, para darle nacimiento a una nueva técnica. Lunes Wu miró hacia el cielo, gotas de agua comenzaban a caer sobre su rostro, su mirada había abandonado toda complacencia. Pero él sabía que nadie sería capaz de resistir esa fuerza. Esta solitaria técnica era conocida como. En lo alto de aquel risco, aquel hombre se encontraba en medio de la tormentosa lluvia, totalmente solo. Devorador del cielo. Sobre la barandilla Chang'e se limpió una lágrima, después de miles de años. Finalmente te encontraste con él, ¿verdad? Sus pensamientos, su semblante aún eran extasiados, sin embargo, transmitía más calma y felicidad. Una pequeña sonrisa escapó de sus labios. Después de perfeccionar la técnica definitiva con el arma definitiva, finalmente puedes usarla contra el oponente definitivo. Miraba totalmente feliz a su general. Detrás de él, los soldados seguían rugiendo con ferocidad en apoyo hacia su general. Lunes Wu ajustó su agarre, tomando el extremo de la lanza con una fuerza sobrehumana, la balanceó hacia atrás. Aquí viene el ataque más fuerte de Lunes Wu y de Thor, el movimiento final que decidirá quién gana o quién pierde este primer combate. La expectativa estaba en el aire, la tensión de cada bando, sabían que este momento era el último para saber quién gana o perdía, este momento en el cual se sabría el resultado final de la gran prueba llamada Ragnarok, el destino final de la raza humana. En cualquier momento se sabría quién sería el ganador. Cada persona, etnia, cultura, religión, estatus, estaba esperando ver qué pasaría después de liberar el primer golpe de su representante. Una vez uno
que dejase libre todo su poder en un solo ataque, ese sentimiento de inquietud y de miedo, hacía que la sangre hirviese con intensidad mientras el corazón les latiese a 1000 por hora. Y contra la persona que merece ser considerada tu rival. Redger acortaba la distancia con gran velocidad, a medida que se acercaba una aura asesina proveniente de Lunesbu comenzaba a acrecentarse, la sonrisa de Lunesbu se transformó en una depredadora, sus músculos se tensaron en consecuencia, acumulando una gran fuerza. Devorador del cielo, Thor miró a su martillo que se encontraba a un lado suyo. Ustedes los humanos, han despertado mi interés. Su voz era calmada, en consecuencia, de sus palabras Mjolnir comenzó a agitarse. Thor le dirigió una sonrisa a su martillo comillazo. Así que tú también estás emocionado. Una pizca de alegría comenzaba a filtrarse en su voz. En ese caso, vamos, declaró emocionado. Versus Thor elevó su martillo entrando rápidamente en guardia y preparando su ataque definitivo. Heyrok Thor Sammerzak mordió su pulgar con fuerza, este momento era el que estaba esperando todo el tiempo, el final de la primera ronda, ¿quién ganaría? Eso se estaba por ver. Pero de igual forma no importaba cómo terminase esto, las apuestas estaban en su punto máximo, no había más apuestas, todo se había congelado, incluso si Lunesbu perdía, aún ganaría, no era un tonto, apostó por ambos, tanto Thor como Lunesbu, claro que para el pelirrojo solo apostó una pequeña cantidad, la razón. Sería muy tonto apostar solo por uno de ellos. Los demás humanos solo estaban inquietos esperando saber qué pasaría ahora que ambos liberarían sus ataques más fuertes, el resultado que fuese, sería algo que sería registrado en la historia humana para siempre. Sin contenerse, Lunesbu Redger siguió su carga con una velocidad y ferocidad bestial. Instintivamente sabía la sonrisa de Lunesbu se agrandó de oreja a oreja mientras iniciaba su proceso de ataque. Recuerdos de viejas batallas recorrían en su mente. Enemigos cercenados, soldados caídos, soldados huyendo de él, enemigos decapitados. Todo pereció bajo su ataque. Que el siguiente golpe sería el más fuerte en su vida. Balanceándose hacia atrás, Lunesbu ajustó su postura para un mayor poder. Sus piernas apretaron con fuerza el abdomen de Redger rompiéndole así algunas costillas, la sangre salía a borbotones de la nariz y su boca. Siguió avanzando, nadie retrocedería. Y en efecto, al ver tan cerca a sus contrincantes, Thor lanzó su Mjolnir a un lado de ellos. Thor sintió. Mjolnir regresó a las manos de Thor con suma rapidez, pasando a un lado del dúo en el proceso. Su objetivo no era destrozarlos con su lanzamiento. Exactamente lo mismo. La tierra tembló, el aire se hizo pesada, la energía del Mjolnir desprendía tanto poder que logró cruzar el Valhalla y había afectado a Midgard. Terremotos marinos gigantescos sacudieron el mundo entero, haciendo que sismos de magnitudes nunca antes vistas aparecieron por todo el globo. Poco a poco la tierra se empezaba a destruirse y a desmoronarse, vientos gigantescos, tsunamis, estructuras cayendo y derrumbándose, el mundo entró en un verdadero infierno cuando ambos luchadores estaban a punto de dar el último golpe, los humanos sabían que si no morían por los dioses, las secuelas de cada batalla que tendrían lo harían. Primero, gigantescos paneles de vidrio se rompieron de los grandes rascacielos, destruyéndose y cayendo desde lo más alto del cielo, cayendo desafortunadamente bajo personas inocentes que no se habían dado cuenta de ello, miles de fallecimientos se dieron en tan solo un par de segundos. Y lo peor de todo era que aún no habían cocado sus armas. Las consecuencias y secuelas que el planeta recibiría una vez que ambos ataques chocaran serían de magnitudes bíblicas y posiblemente, miles de muertos más saldrían de este último ataque. Lo único que podían hacer los humanos era rezar, pedir que no pereciesen una vez ambos ataques chocasen. Thor tomó rápidamente su martillo, con una maestría sin igual se reposicionó para atacar, Redger saltó reposicionando a su jinete para el poderoso ataque. Los semblantes de ambos se convirtieron en locura por la batalla, sus enormes sonrisas transmitían una enorme felicidad. Skiater Lunesbu balanceó su lanza para su ataque definitivo, su sonrisa afilada creció enormemente mientras hacía fluir un poder inhumano. Thor Siammer, la sonrisa de Thor mostró todos sus dientes en un estado de completo éxtasis, mientras ajustaba su martillo para él. Ataque frontal. Un ataque definitivo contra un ataque definitivo. La sonrisa que mostraban los combatientes era de emoción pura, una emoción que ninguno había experimentado hasta el día de hoy. Los espectadores estaban asombrados por ambos combatientes, jamás los habían visto en ese estado, era una completa locura. 4.
Thor y Lunes Wu sus rostros se deformaron debido a su velocidad, lo único que era visible eran sus enormes sonrisas y sus ojos estasiados. Caras demoníacas con enormes sonrisas que prometían muerte estaban en la cúspide de aquel encuentro. Nadie arruinaría su diversión. Vamos Ousen y devora a Dios, Don Zuo gritó con todas sus fuerzas mientras los 7 vasos solo miraban atentos el que pasaría. A continuación, cada uno de los conocidos de Lunes Wu estaba al borde de sus asientos, los héroes de China, los que conoció en Roma, los niños que ayudó, Narciso, Octavius, Sesk, su pueblo, su padre, todos ellos estaban esperando ver qué pasaría una vez dejase libre todo su poder. Vamos hijo, tu oponente te está esperando, déjalo libre. Lunes Sand, el hombre que lo crió, sonrió con cariño, sus palabras al momento de morir se habían cumplido, una lágrima salió de su ojo, estaba tan feliz al ver a su hijo tan emocionado. La sonrisa de sus almas quedó completamente al descubierto a medida que ambos finalizaban sus ataques, una sonrisa de emoción pura. Finalmente, ambas armas chocaron en un frenesí de poder, la determinación, la voluntad, la lealtad, todo podía ser observado. Con el choque de sus armas un gran pilar de luz salió como consecuencia y juntó a ella una gran explosión que culminó hasta lo alto del cielo, las nubes se despejaron a la potencia. Una enorme luz cegó a cada humano en la tierra, mejor dicho una luz blanca consumió cada parte de la tierra ante la mirada aterrada de los humanos, que solo se pudieron quedarse callados mientras sus lágrimas caían de sus mejillas. El fin del mundo había llegado. Zack abrazó a su familia, quienes también correspondieron el gesto. El adulto agarró a ambos niños que solo estaban estáticos, arrodillándose ante ellos y protegiéndolos con recelo, preparándose para ser el primero de ellos en morir, pero al menos si hiciese eso se iría feliz al saber que murió defendiendo a sus hijos. Bill Gates sabía que no podía escapar, el fin había llegado, él moriría, así que solo aceptó su destino con los brazos abiertos, si iba a morir, lo haría con estilo. La luz blanca consumió cada parte de Midgard sin perdón, consumiendo cada trozo de oscuridad que rodeaba al mundo. Azariel solo sostenía a Mainu que se recuperaba apenas de esa horrible escena, al ver que la luz cubría el lugar en donde estaban, saltó hacia un bote de basura. Junto al adolescente, esperando que lo que fuera a pasar se fuera pronto, pero mientras hacía eso, solo vio con asombro cómo el cuerpo del demonio desaparecía en un montón de destellos verde esmeralda. La gran luz cegó a todos los presentes, impidiendo ver el resultado del choque entre los guerreros. Los espectadores cubrieron sus ojos por la inmensa luz. A medida que la luz se aligeraba, la cara de Hei se fue transformando en asombro. Al igual como esa luz cegadora vino, se fue tan pronto como había llegado, había dejado ciego a todos los seres vivos del planeta, y poco a poco todos empezaban a recuperar la vista. La primera en recuperarlo completamente fue la misma niña que había sido protegida por su padre. Pero lo que vio la dejó horrorizada. No, eso no puede ser posible, NNNO. Lloró desde lo más profundo de su corazón, el héroe. Su héroe había. Su padre solo la abrazó con mayor fuerza, había visto lo que estaba en la pantalla y no pudo hacer otra cosa que abrazarla con fuerza, ellos habían perdido. Los llantos de miles de niños se oyeron por todo el mundo, todos ellos lo vieron, una escena que los dejaría traumados de por vida, una imagen que los acompañaría hasta el día de sus muertes. Los adultos solo se quedaron callados, no había ninguna palabra que podía describir lo que ahora sentían. La punta de la devoradora del cielo comenzaba a agrietarse. Heir gritó horrorizada por ello a la vez que rastros de preocupación comenzaban a surgir en Brunhild. Más grietas surgieron de la punta de la lanza. Los soldados chinos estaban atónitos. Shengon se inclinó hacia adelante, su rostro se encontraba en un completo estado de horror y preocupación. Finalmente, la punta de la lanza comenzó a desmoronarse. Lunes Wu miró irritado el resultado del choque, su brazo izquierdo fue arrancado junto con su pierna derecha solo dejando ver el hueso y la sangre, el resto de su cuerpo se encontraba en un estado similar, hematomas en todo su cuerpo, quemaduras en su piel, su brazo derecho solo siendo sostenido por lo que queda de sus músculos y su única extremidad que seguía unida a su cuerpo estaba rota. Él perdió. Putin habló sin ninguna emoción, solo estaba concentrado en ver la pantalla. El resto de los miembros de la OTAN solo hicieron lo mismo, ninguno tenía palabras para expresarse, salvo el precedente de China que se hundió en su asiento mientras lágrimas salían de sus ojos al igual que su traductor. Habían perdido a uno de
Los suyos, ya no había nada más que hacer, ellos habían perdido la primera ronda. Un pesar gigantesco acompañó a los habitantes de China que solo lograron en silencio, brindando tributo a su héroe, que había dado todo de sí y aún con todo eso no pudo obtener la primera victoria. No estaban enojados, solo frustrados, ellos habían pedido la delantera y ahora los dioses estaban un paso adelante de ellos. Su lanza comenzó a desintegrarse totalmente dañada, partida por la mitad, agrietada en su filo, y destrozada completamente. De los restos del arma comenzaba a surgir, Randgriz la valquiria que había hecho el volumen con el general volador, ella caía muerta y solo yacía totalmente inmóvil en el suelo de la arena. Redger se posicionó protectoramente aún con las heridas. Todos abrieron sus ojos, pocos con asombro y otros con horror. Un rastro de humo se comenzó a dispersar y del surgió un herido Thor, quien le faltaba el brazo derecho, y uno de sus ojos había quedado completamente ciego. Rastros de quemaduras estaban marcadas en cada parte de su cuerpo, su cabello largo y rojizo había sido pulverizado dejándolo solo con un corte de cabello corto. Se encontraba de rodillas mientras su martillo estaba sumamente dañado, con algunas partes manchadas de sangre y algunas partes de oricalcume estaban esparcidas por el suelo, mismo donde se encontraba enterrado, y en la empuñadura se encontraba su brazo faltante. El nórdico más fuerte no había salido ileso del choque de armas contra el héroe de China, su brazo y su ojo se habían perdido para siempre. Redger miraba expectante hacia su compañero, esperando su indicación para continuar. Lunes Bu no mostró dolor alguno por el estado de su cuerpo, con un lento movimiento comenzó a acercar lo que quedaba de su brazo derecho hacia su rostro, con una mirada molesta mordió ferozmente lo que daba de su brazo arrancándolo de cuajo y escupiéndolo hacia el suelo de la arena. Una tranquilidad comenzaba a surgir de Lunes Bu que se encontraba mirando hacia el cielo, no pudo contener una sonrisa de satisfacción con rastros de sangre saliendo de ella. DL. Ajustó su postura aún mirando hacia el cielo. Todo lo que tenía. Las palabras de Lunes Bu sonaron por todo el mundo, reproduciendo en cada idioma conocido, japonés, inglés, español. Ningún humano ignoró las palabras de ese gran hombre, sonaba tan feliz y satisfecho que hizo que algunos soltaran lágrimas de empatía hacia él, no porque había perdido sino porque había logrado conseguir a su rival, pero tan pronto como lo había hecho ahora moriría. Era una verdadera pena. Golpeó ligeramente el costado de su compañero dando la indicación de que avanzara. Redger obedeció, la confianza entre ellos no dejaba espacio hacia las dudas. Su lealtad era incuestionable. Esto. Redger avanzó rápidamente hacia el frente con gran determinación. Lunes Bu abrió amenazadoramente su boca mostrando sus filosos dientes. Esto que siento. Thor solo se levantó con algo de dificultad, miró impasible a su rival que amenazaba con arrancarle la yugular. A medida que se acortaba la distancia entre ellos, Thor solo se movió y agarró su martillo con su otro brazo, mientras le dirigía una sonrisa amarga hacia Lunes Bu. El rostro de Lunes Bu se transformó a cuando solo era solo un niño, una luz iluminaba su inmensa felicidad y alegría. Es lo que llaman verdadera felicidad. Él sí apuntó a la cabeza. Downey Jr. solo se encogió de hombros mientras miraba cómo ese Thor sí había apuntado a la cabeza acabando con su oponente en ese mismo instante. Mierda, en verdad lo hice. Chiriso cayó de rodillas viendo con horror lo que había pasado, aún herido y medio muerto. El otro Thor se movió y había agarrado su Mjolnir hacia la cabeza de Lunes Bu, apagando su vida. En ese mismo instante, la esperanza se había perdido, ellos habían perdido la primera ronda, y ahora estaban inseguros de poder ganar las demás. Un enorme martillo rompió aquella ilusión destrozando la parte superior del rostro de Lunes Bu haciendo volar uno de sus ojos y rompiendo su cuello en el proceso. Thor permaneció con su martillo alzado mientras la cabeza de Lunes Bu volaba por el aire. Redger disminuyó su velocidad al observar a su compañero sin cabeza montado sobre él. Los tres generales chinos abrieron sus ojos con incredulidad. A su vez las valquirias miraban sorprendidas aquello. Redger se quedó totalmente quieto observando cómo el torso de su compañero comenzaba a caer lentamente, cuando lo que quedaba del humano chocó en el suelo. Chengon miró despavorido su voz comenzaba a quebrarse y Milo 00000000000 R de grito horrorizado. Los rayos del sol se asentaron en la arena iluminando el resultado de la batalla junto con el grito de Chengon. Thor que aún mantenía alzado su martillo miró como pedazos de carne comenzaban a desprenderse de la cabeza de su arma, con un movimiento lento y con lago de dolor debido a sus heridos tiró aquella masa de carne al suelo. Heimdall observó asombrado como la masa de carne caía a unos metros de él.
La primera batalla. Hel se desplomó sobre sus rodillas a medida que el comentarista anunciaba el resultado. Brunilda apretó sus puños con fuerza. Los héroes de China solo se inclinaron o mostraron sus repastos hacia ese hombre. Había pedido el más fuerte de ellos, el más fuerte de los 3 reinos había caído, y solo podían honrar su muerte con un gesto aunque insignificante. Era lo mejor para alguien como él. Del Ragnarok. Los 3 generales chinos aún tenían los ojos totalmente abiertos. Zhang Fei abrazó ligeramente su barril, sus miradas aún estaban incrédulas por el resultado. Lune Sang solo estaba de rodillas llorando desconsoladamente. Había perdido a su hijo esta vez en vez de ser él quien lo defendiera. Ahora él lo había hecho contra un dios y había perdido. Octavius, aunque molesto, solo se inclinó y mostró sus respetos al igual que el viejo espadachín Sesk. El resto de los peleadores de la titanomaquia solo los imitaron hasta nunca. Bárbaro Cao Cao solo miró al cielo, ocultando su tristeza. La muerte de ese bárbaro era algo muy contundente, había demostrado que era muy fuerte. Y aunque él entrenase durante 1000 años, nunca podría acercarse ni un poco a él. La ganan los dioses. Zeus se levantó de su asiento con una gran sonrisa totalmente feliz. Punto y coma. Después de la aplastante victoria de Thor, Thor dirigió una mirada irritada hacia el suelo, su único ojo ardía, veía detenidamente la primera herida que había sufrido en todo el combate, la herida de su pecho. Pasando lentamente su mano por la herida, tocó cada parte quemada de su cuerpo, luego su larga cabellera o perdida. Solo para después arrojar la sangre que había obtenido de su propio cuerpo hacia el suelo de la arena en un símbolo de respeto, dándose la vuelta. Descanso. Su inmenso martillo en su hombro derecho salió cojenado con una mirada perdida. Atrás de él, Redger se encontraba con la cabeza baja observando lo que quedaba de su compañero. Punto y coma. El combate ha terminado. Thor vs Lunes. Duración del combate: 16 minutos y 18 segundos. Técnica que decidió el combate: el Heirod del martillo de Thor. Ganador, Thor.